65, Carisha B, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba, en la segunda palabra, Amar Lord Bieliezer. Hasta aquí teníamos estudiado en la Mishnah la discusión que había entre Bieliezer por un lado y los Jajamim por otro lado. Bieliezer decía que había ciertas actividades que son prohibición de Jajamim que estaba permitida transgredirlas. En el día de Shabbat, cuando el 14 de Nisan caía en Shabbat, se podía y se debía realizar la ofrenda de Pesach, y estas limitaciones y prohibiciones de los Jajamim no iban a ser una restricción. Desplazamos esas prohibiciones de los Jajamim que están prohibidas en Shabbat y vamos a realizar la ofrenda de Pesach. En cambio, los Jajamim, quienes aquí estaban representados por Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, argumentaban que debía estar prohibido. La última prueba que le dijo Rabbi Akiva es que nosotros vemos que no se permite el lanzado de la sangre en Shabbat, a pesar de que es solamente una prohibición de los Jajamim. Entonces aquí también, con respecto a la ofrenda de Pesach, no vamos a permitir esas prohibiciones de los Jajamim, o sea que era posible solucionarlo todo y hacerlo previamente al Shabbat. Dice la Gemara, Amar Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, Bealea Nidan, justamente sobre ese punto que tú estás diciendo, es que yo estoy analizando y determinando que no debe ser así. Si justamente el degollado del animal, que es una prohibición de la Torah, es una de las labores prohibidas de la Torah, Shabbat, desplaza al Shabbat, no tomamos en cuenta la prohibición de Shabbat y lo degollamos, el lanzado de la sangre, que es una prohibición de los Jajamim. Estoy de acuerdo que Jajamim normalmente eso lo prohíben. Aquí no lo van a permitir. Si se permitió el degollado, que es prohibición de la Torah, no vamos a permitir el lanzado de la sangre, que es una prohibición de los Jajamim. Lo que tú me estás utilizando como argumento contra mis palabras es justamente lo que yo estoy planteando que no es correcto. Y eso mismo tiene que estar permitido, le dijo Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Akiva, le contestó Rabbi Akiva y le dijo, o Hiluf, o quizás podemos analizarlo a la inversa. Tú dices, si se permite el degollado, que es de la Torah, más aún vamos a permitir una prohibición de los Jajamim, que es el lanzado de la sangre. Yo lo analizo al revés, le dice. Si el lanzado de la sangre, que es prohibición de los Jajamim, no se puede realizar, y por eso vamos a perdernos la ofrenda de Pesach o la ofrenda que corresponde a hacer Shehita, Sheimishum Melachá, el degollado del animal, que es una prohibición de la Torah, no más y más, que no va a estar permitido y no vamos a degollar la ofrenda de Pesach en Shabbat. Malor Bieliezer, dijo Bieliezer, Akiva, bien, Rabbi Akiva era alumno de Rabbi Eliezer, por eso se podía referir a él sin darle el título correspondiente de Rab. Akiva, ¿estás tú arrancando lo que la Torah dijo que se debe hacer la ofrenda de Pesach en su fecha? Así dijo el Pasuk, van a realizar los Yehudim el Korban Pesach en su fecha. Tú estás diciendo ahora, con tu análisis, que no se haría la ofrenda de Pesach el 14 de Nisan cuando cae en Shabbat. ¿Quieres arrancar ya lo que está escrito en la Torah? ¿A dónde apuntas con lo que estás diciendo? Ven mejor, ven be Shabbat. Y la orden en su fecha es indistinto si es en la semana 14 de Nisan o si es en Shabbat. Amarlo, le dijo Rabbi Akiva, es lo que estaba yo esperando escuchar de su boca. Habani moed la elu, que moed la shahita. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Seguro que se la debe a ofrendar en Shabbat también. Pero eso es, porque la Torah puso una fecha para el degollado. El Korban Pesach, el proceso es degollarlo. Ese degollado la Torah pidió que se lo haga en su fecha, el 14 de Nisan. ¿Acaso el traer al animal, o el traer el cuchillo, o cualquiera de las otras prohibiciones y restricciones que nosotros estamos hablando, que fueron impuestas por los Jajamim, el quitarle, por ejemplo, la verruga, ¿acaso hay una fecha específica? ¿La Torah exigió que hagamos eso el 14 de Nisan? La Torah nunca pidió que hagamos eso el 14 de Nisan.
Eso se lo podría haber hecho previamente. Entonces, si podríamos haberlo hecho previamente, no se lo puede hacer en Shabbat. El degollado, que no se lo puede hacer previamente, ya que la Torah exigió que sea el 14, dijo una fecha, eso sí está permitido. Kelal Amar Rabbi Akiva. ¿Sí? Es lo que dijo, perdón, Abel y modela Elu, ¿qué modela Shejitá? Tráeme una fecha específica sobre estas acciones, como hay esa fecha para la Shejitá, para el degollado, y no lo vas a encontrar. Kelal Amar Rabbi Akiva, y así generalizó Rabbi Akiva y dio la regla general. Kol Milakashev, Shala Sotamer Shabbat. Toda labor que es posible hacerla previa al Shabbat, Ena Tojaita Shabbat. No va a poder desplazar el Shabbat. Si olvidamos hacerla previo al Shabbat, no vamos a poder realizarla en el día de Shabbat. Shejitá. Si Shala Sotamer Shabbat, no Tojaita Shabbat. En cambio, el degollado, a pesar de ser una labor prohibida de la Torah, al ser que tiene que ser hecha solamente el 14 de Nisan y no puede estar realizada previamente, todo lo que no se puede realizar previamente, sí está permitido que se lo realice en Shabbat para traer la ofrenda del Pesaj. Esto es la Mishnah con la que comienza el Perek, que va a ser bien analizada y desmenuzada a lo largo de las próximas clases. Y la Gemara comienza primero con el detalle inicial y esencial, que partimos de la base, que el 14 de Nisan, si cae en Shabbat, se realiza igualmente la ofrenda de Pesaj. En ese aspecto no hubo discusión alguna, estuvieron todos de acuerdo que se la va a hacer. Y este aquí es el problema. ¿De dónde estamos nosotros autorizados? ¿En qué basamos nuestra autorización? De transgredir prohibiciones de la Torah como el degollado, el quemado, etc., para poder hacerlo en Shabbat. Dice Amara, Tanu Rabbanan. Así estudiaron nuestros jajamim y nos enseñaron. Alajá zo, esta alajá, esta ley, este dictamen, que se puede profanar en Shabbat para realizar la ofrenda de Pesaj, nit alema mi bene beterá, quedó oculta de los líderes de aquella generación, que eran los bene beterá, los hijos de este jajam llamado beterá, eran los que lideraban al pueblo de Israel y determinaban y conducían a ellos. Sin embargo, a lo largo de los años que no se había presentado el 14 de Nisan en Shabbat, ya que no había un calendario fijo como el que tenemos nosotros, dependía del testimonio de los testigos cuando vieron la luna nueva, y podía pasar años y años sin que se dé esta situación, que el 14 de Nisan caiga específicamente en Shabbat. Entonces, ellos olvidaron esta halajá, esta ley, cómo se debe actuar. Pamahat, en una de esas oportunidades, en uno de esos años, Halar salió de Shabbat, dio justo que el 14 de Nisan cayó en el día de Shabbat. Olvidaron quizá lo que habían estudiado en su momento y no sabían si se podía permitir traer el Korban Pesach en Shabbat o no se podía permitir. Amru, ellos, sin vergüenza, salieron a investigar y preguntaron, hablando con la gente, con los jajamim, ¿acaso hay alguna persona que recuerde o sepa cómo es la ley? Si se puede realizar la ofrenda de Pesach en Shabbat también o no. Nosotros no recordamos. ¿Alguno sabe? ¿In Pesach dojeta Shabbat imlav o no lo desplaza? Ambrulahem. Le dijeron a ellos las personas, Adam Echad Yeshi Alam Babel. Existe aquí una persona que no hace mucho tiempo vino de Babel y se radicó aquí ya en Eretz Israel. Beilel Bablishemo, lo llaman Hilel el Babilónico. Y él estuvo estudiando Torah con las dos grandes luminarias de la generación, Shemaya y Abtalión, absorbiendo Torah de ellos y estando con ellos paso a paso para absorber lo máximo posible de su Torah. Beyodea y Pesach Dojeta Shabbat. Él sí sabe si se puede transgredir el Shabbat y desplazarlo o no. Imla Shalhu Vekarulo. Mandaron emisarios y lo llamaron para que se presente delante de los Bene Betorá. Amrulo, le dijeron a él, Shabbat Imlab,
¿Acaso es real que tú sabes si el Pesaj se puede realizar profanando el Shabbat o no? Amar Lahem les contestó, ¿acaso tenemos solamente una ofrenda de Pesaj al año para transgredir el Shabbat y desplazarlo para cumplir con ese precepto de la ofrenda? Tenemos más de 200 ofrendas de Pesaj que realizamos en el año desplazando al Shabbat, todos como el Corbán Pesaj. ¿A qué se estaba refiriendo Hillel con esta respuesta? Diariamente, ya nombramos, se traían 2 corderitos, uno en la mañana y otro en la tarde, la ofrenda diaria matutina y la ofrenda diaria vespertina. El Corbán también se llaga y el Corbán también se olvida Arbay. Y estos se realizaban absolutamente todos los días, sin distinción, incluso en Shabbat. Siendo entonces que ahí ya tenemos 2 corderitos que se hacían en Shabbat, desplazando la prohibición de degollar en Shabbat y de quemar en Shabbat. Sumado a los 2 corderitos diarios, en el Shabbat se traían además 2 corderitos de Musafim, 2 corderitos extra en honor al Shabbat, siendo entonces un total de 4. Ahora bien, en un año tenemos aproximadamente 50 Shabbatot y 50 por 4 son 200. Ahí entonces ya tenemos 200 corderitos que a lo largo del año se degollaban en el día de Shabbat, más el Shabbat de Pesach y el Shabbat de Sukkot, que indefectiblemente uno de los días de Pesach y uno de los días de Sukkot tiene que ser también Shabbat, siendo que son 7 y 8 días, entonces uno de esos días era Shabbat. Traían también los extras específicos de Pesach y de Sukkot, que eran 7 y 14, otros 21. Tenemos entonces en total 221 ofrendas que se hacían en Shabbat anualmente. Y tú me estás preguntando si el Pesach desplaza el Shabbat. Aquí tienes más de 200 que desplazan al Shabbat. Amrulo, le dijeron Benemeterá a Hillel, Menaín leja, ¿de dónde sabes tú esto? Escuchamos lo que tú estás diciendo. Queremos saber el origen y la fuente de estas palabras. Amar Lahem les dijo a ellos, Neemar Moadó be Pesach, Neemar Moadó be Tamid. Figura la expresión en la Torá en su fecha en relación a la ofrenda de Pesach. Y figura esa misma expresión en su fecha en relación a la ofrenda diaria. Ma Moadó Amor be Tamid, Dojeeta Shabbat. Esto se llama, como dijimos en otras oportunidades, Gezerah Shabbat, una igualación de un pasuk a otro por tener la misma palabra en común. Ya dijimos que una persona no puede, él por sus propios medios, buscar palabras en común para relacionarlas. Solamente si nosotros recibimos de nuestro maestro que esta palabra vino para relacionarla con esa otra palabra similar, es que nosotros podemos aprender de uno hacia el otro. Y aquí es lo que Hillel estaba diciendo. Yo aprendí que la palabra Moadó en su fecha, que figura tanto en la ofrenda de Pesach como en la ofrenda diaria, es para comparar y aprender uno del otro. Entonces decimos lo siguiente: Ma Moadó Amor Betamid Ojeta Shabbat, así como en su fecha, cuando habla de la ofrenda matutina, es incluso desplazando al Shabbat. Af Moadó Amor Be Pesach Ojeta Shabbat, también en su fecha, que dice con respecto a la ofrenda de Pesach, quiere decir que va a desplazar al Shabbat, al igual que todas estas más de 200 ofrendas que acabo de mencionarles. Peor, y tengo para decir algo más, Kalva Homerhu, la lógica también nos lleva a esta conclusión. Uma también será nos Ojeta Shabbat, si la ofrenda diaria, que no fuimos castigados con caret, con muerte prematura, de no realizarla. Estaríamos en una falta, en un incumplimiento de un precepto, pero no serían penalizados con caret, con muerte prematura. Igualmente, Dojeta Shabbat, igualmente desplaza al Shabbat. Pesach, ya no es caret, lo dice Dojeta Shabbat. El incumplimiento del Pesach, que es castigado con caret, no va a tener la fuerza de desplazar al Shabbat.
no cumplir con la ofrenda de Pesaj es mucho más severo y grave que no cumplir con la ofrenda matutina. Permitimos la ofrenda matutina y desplazamos el Shabbat. ¿No vamos a permitir la ofrenda de Pesaj y desplazar el Shabbat? Miyad, inmediatamente, luego de haber escuchado el conocimiento de Hillel, la claridad de sus palabras y la determinación en lo que él estaba diciendo, entendieron que él era más apto que ellos para dirigir al pueblo en un acto de grandeza y humildad extrema. Estos Bene Beterá se autodesplazaron a sí mismos como líderes del pueblo y Hoshibu Barosh lo pusieron a Hillel en la cabeza, Uminun hacia Alem, y lo determinaron eligiéndolo como el nuevo dirigente de todo el pueblo de Israel. Ese día se la pasó Hillel enseñando y transmitiendo enseñanzas sobre todas las leyes referentes a Pesaj, como corresponde al dirigente del pueblo. Es decir, que en ese mismo día comenzó ya con su liderazgo y la enseñanza al pueblo. Dentro de las palabras que él estaba hablando, atacó un poquitito a Bene Beterá por su conducta y su desconocimiento de esta halajá. Y les dijo, Amar lahem, les dijo a ellos, ¿qué fue lo que provocó que yo termine viniendo de Babel hacia aquí y me nombren como dirigente de todo el pueblo en lugar de ustedes? ¿Por qué yo llegué a este puesto? El hecho de que ustedes fueron perezosos y no se esforzaron en estar tras las enseñanzas de Shemaya y Abtalión, de absorber sus palabras, de seguirlos incansablemente a todos lados y escuchar y beber de todas sus enseñanzas. Por eso es que ustedes desconocían esta halajá, esta ley, este dictamen, y yo sí lo sabía. Amrulo, en el interín, mientras estaba enseñando los detalles de cómo se debía realizar el Shabbat, Amrulo le preguntaron, Rebbi, ¿y qué pasa si una persona se olvidó de traer el cuchillo para la shechitá previo al Shabbat? Es decir, aceptamos y entendimos perfectamente que se realiza la ofrenda de Pesaj en Shabbat. Ahora bien, todo lo necesario para realizarlo lo tenemos que traer ya de antes de Shabbat y prepararlo como corresponde, como estudiamos en la Mishnah, que es la opinión de los Jajamim, no como el Bieliezer. Ahora bien, si una persona olvidó su cuchillo para degollarlo y no lo trajo previo al Shabbat, ¿cómo soluciona este inconveniente? Amar lahem le dijo a la Hazo Shamati Beshachti. Esta pregunta que están haciendo, yo la escuché de mis maestros, pero no la recuerdo. Ya vamos a ver que la Gemara nos va a explicar por qué del Shamayim le hicieron olvidar estas palabras. Lo que sí les puedo decir es, deja la respuesta en manos de los Yehudim. Si bien ellos no son profetas y no tienen contacto con Boreolán para consultar cómo se debe obrar, son hijos de profetas y Boreolán les pone subliminalmente la conducta y la determinación de cómo deben hacer para solucionar este problema. Veremos mañana cómo ellos solucionan este inconveniente por sí mismos. De Mahar, al día siguiente, que era Shabbat 14 de Nisan, quien traía un corderito como ofrenda de Pesaj que está cargado con lana y se había olvidado de traer el cuchillo, lo incrustaba dentro de la lana, lo trababa que quede embrollado en la lana del corderito y el corderito lo traía. Y quien traía un chivito como ofrenda de Pesaj se lo encajaba entre los cuernos y el chivito lo traía. Y si bien tenemos una prohibición de la Torah que nuestros animales realicen labores en Shabbat y transportar
es una de las labores prohibidas y nuestros animales no pueden hacerlo. Aquí no había inconveniente porque no lo estaban transportando de una manera usual. No es en absoluto usual utilizar un corderito o un chivito para transportar, y menos aún que la manera de transportarlo sea enganchado entre sus cuernos o incrustado entre su lana, siendo esto no una prohibición de la Torá en absoluto, y no hay prohibición de Rabbanán para los animales en la manera de transportarlo. Y entonces estaba perfectamente habilitados a hacer esto. Ramase, cuando vio este hecho, esta conducta de las personas, Venizcar Alajá recordó que así era la ley de Amán y dijo: así fue como yo recibí de mis maestros Shemayá y Abtalión que debían obrar. Yo no lo recordé y ahora que lo estoy viendo, inmediatamente recordé que esas fueron exactamente las palabras que escuché de mis maestros. Hasta aquí es lo que la Gemara nos cuenta cómo se dio esta situación en la que Hillel Hazaken, Hillel Ababli, el babilónico, el anciano, terminó siendo el líder de Am Israel justamente a través y a raíz de esta halajá, de esta ley, que el Pesaj puede desplazar al Shabbat. Ahora bien, la Gemara, como es de costumbre, va a analizar y va a esclarecer un par de detalles sobre toda esta extensa beraitá, esta fuente ajena que acabamos de estudiar. Y dice la Gemara: Amar Mor, Neemar Moadó Pesach, Neemar Moadó Betamid. Cuando le preguntaron a Hillel cuál era la fuente de esta ley, él dijo: está escrito en su fecha con respecto a la ofrenda diaria, está escrito en su fecha con respecto al Pesach, tenemos una Gezerá Shabbat, una igualdad de palabras, y aprendemos, así como se puede la ofrenda diaria en Shabbat, también se puede la ofrenda de Pesach en Shabbat. Como desplaza la ofrenda diaria al Shabbat, también la de Pesach. Pregunta la Gemara: Betamid Gufé Menalán. Nosotros le preguntamos ahora, dice la Gemara, ¿y en qué se basó Hillel para decir que la ofrenda diaria desplaza el Shabbat? Si el Pasuk no dice que lo desplaza, el Pasuk dice deber hacerlo en su fecha. Y yo voy a explicar que su fecha es diariamente sin Shabbat, en los días que está permitido. ¿De dónde aprendió Hillel que también la ofrenda diaria desplaza el Shabbat? Betamid Gufé Menalán de la Shabbat. La ofrenda diaria, también, ¿de dónde sabemos que desplaza el Shabbat? Si el punto es porque está escrito en su fecha, y la Torah dijo siempre, todos los días, entonces su fecha es siempre, y por eso hay que cumplir con su fecha, que es cualquier día. Pesach Namia que tiene Moado. También en Pesach está escrito en su fecha, y la fecha de él es 14 de Nisan. Si al decir su fecha quiere decir que es inamovible el día que yo les dije, y por eso la ofrenda diaria la vamos a hacer incluso en Shabbat, porque diario es diario, incluye el Shabbat. Entonces también, cuando dijo el 14 de Nisan, en su fecha es su fecha, 14 de Nisan es 14 de Nisan, incluso que sea Shabbat. Está perfecto. Pero si es así, no hay ninguna necesidad de la Gezerá Shabbat. No tengo que aprender uno del otro. ¿Para qué necesito la ofrenda diaria que le enseñe a la ofrenda de Pesach? La misma ofrenda de Pesach alcanza, ya que dijo en su fecha, no en otra. Ella, Moadó no más vale, sino claramente lo que dijo la Torah en su fecha no quiere decir incluso el Shabbat. La harán en su fecha mientras no haya una transgresión al Shabbat. Y por lo tanto, ni la ofrenda diaria ni la ofrenda de Pesach es posible aprenderlo de esta palabra. ¿Sí, no? Aquí también entonces la ofrenda de Pesach no quiere decir incluso el Shabbat. En la marquerá, si no está escrito en el Pasuk, Olat Shabbat be Shabbato al Olat Tamid. Cuando el Pasuk, en la parashá de Pinehas, nos habla de las ofrendas extras que se agregan en todas las distintas festividades. Cuando comienza primeramente con el Shabbat, dice, Olat Shabbat de Shabbato, van a traer
las ofrendas íntegras extras del Shabbat al Olat Tamid, aparte de la ofrenda diaria. Claramente, Ijlal, Olat de Tamid, que le va al Shabbat. Claramente deducimos que la ofrenda diaria se la hacía también en Shabbat. Hacen la extra aparte de la que hacen diariamente. Quiere decir que la diaria se la realizaba también en Shabbat. Es decir, que es un pasuk mefuash, es un pasuk explícito que nos dice que se hace la ofrenda diaria incluso en Shabbat. Y ahora sí, una vez que sé que la ofrenda diaria se realiza en Shabbat, y con respecto a la ofrenda diaria dijo en su fecha, utilizo la Gezerá Shabbat, la palabra en común, para transmitir la información de la ofrenda diaria, que el pasuk dijo claramente, se hace en Shabbat, también la ofrenda de Pesaj se hace en Shabbat. No porque dijo que se haga en su fecha, sino porque la palabra en común me enseña que la información de la ofrenda diaria la traspasamos a la ofrenda de Pesaj. Así es, entonces, en lo que se basó Hillel para decirles a los Bené Beterá que la ofrenda diaria seguro que se la puede profanar, puede desplazar al Shabbat y profanarlo. Y de ahí aprendemos para el Pesach. Amadmor siguió diciendo ahí en la Beraitá, Veod, Kalva Homer. Y además, le dijo Hillel, incluso sin la Gezerá Shabbat, por lógica, llegamos a la misma conclusión. Si la ofrenda diaria, que su incumplimiento no acarrea una penalidad de caret de muerte prematura, igualmente tiene fuerza de desplazar al Shabbat, a pesar de ser solo una mitzvah, hacer un precepto positivo, común. Pesach, Shanosh Karet de Nodin Shabbat, la ofrenda de Pesach, que su incumplimiento es penalizado con caret, no más y más, que va a tener la fuerza de desplazar al Shabbat. Dice la Gemara, y Kalem Mifraj, es cuestionable este análisis que les planteó Hillel. Maleta me dice que en Tadir, ve Kalil. ¿Sabes tú por qué la ofrenda diaria está permitida a pesar de no tener una penalidad de caret? Tiene otros agravantes. Primero, la Torah valora muchísimo esta ofrenda y por ese motivo pidió que la hagan diariamente. El hecho de que Boreolán pidió que sea diario indica la importancia y relevancia que tiene para Boreolán esta ofrenda. Y no solo que es diaria, sino también dijo que debe ser toda elevada a Boreolán. Nadie consume de ella. Entonces, tú estás comparando una ofrenda que exigió que se la traiga diariamente y que la eleven toda para él, a la ofrenda de Pesaj, que es una vez al año y que consumen las personas. ¿A ti te parece que se puede comparar una con la otra? Si se permitió esta para Boreolán, que Boreolán la quiere diariamente, ¿se va a permitir la ofrenda de Pesaj, que es una vez al año y para el consumo de las personas? Dice la Gemara, es verdad, Kalva Homer, Amarle Uberesha. Los hechos no fueron quizás en el orden que estaban escritos en la Beraitá, en esta fuente que estamos mencionando. Primeramente, Hillel les planteó a ellos lógicamente. Seguro que está permitido, es lógico. Si la ofrenda diaria se la puede realizar en Shabbat, la ofrenda de Pesaj no. Uparjúa, ahí, Bené Beterá le dijeron, discúlpeme, Jajam, no estamos de acuerdo. La lógica no va. Es más valiosa la ofrenda diaria que la de Pesaj. No se puede deducir la de Pesaj por la del Tamid, por la diaria. Ve a dar más que es de la Shabbat. Y ahí les mencionó, hay una que es de la Shabbat. Yo recibí una que es de la Shabbat, una palabra en común para aprender uno con el otro. Y se llamará, excelente, entendí cómo se desarrolló la conversación. Fijimiajar de Gamar que es de la Shabbat, Calvajo Malamalí. Y si Hillel ya tenía la Gezerá Shabbat que él recibió de sus maestros, ¿por qué entonces les planteó un Kalva Homer, un análisis lógico? Ella, Levidu Kamarlehu, sino Hillel quiso plantearle desde la postura y del lado que estaban parados ellos. Bishlama Gezerá Shabbat la Gamritu. Yo exigirles que ustedes sepan una Gezerá Shabbat que no se las enseñaron,
no es posible. Ya mencionamos que la Gezerá Shabbat, la palabra en común para igualar, no puede ser elegida y seleccionada por una persona. Es solamente si mi maestro me la transmitió a mí y él a su vez la recibió de sus maestros. Si los Bnei Beterá no recibieron una Gezerá Shabbat, no puedo exigirles que lleguen esos a esa misma conclusión y que busquen alguna palabra en común para aprenderlo. Es imposible. No es válido de acuerdo a la Torah hacer algo así. Pero sí, les puedo exigir que analicen con lógica. De En Adam Dam Gezerá Shabbat Me'atzmo, la persona no puede, como dijimos, emitir una igualdad de palabras por sí mismo. El Akal Homer, de Adam Dam Me'atzmo, y Belejune Midan. A eso fue lo que Hillel les planteó. Yo me pongo en lugar de ustedes. No recibieron una Gezerá Shabbat, excelente. Pero, ¿por qué no utilizaron la lógica? Ustedes podrían haber llegado a esta conclusión por lógica. Si la ofrenda diaria desplaza Shabbat, sin que haya castigo de Karet, más aún la de Pesach, ¿por qué no utilizaron la lógica? Eso fue lo primero que les planteó Hillel. Como dijimos que el orden no estaba puesto correctamente en la verdad que estudiamos. El orden correcto fue este planteo. ¿Por qué no usaron la lógica? Si es posible llegar a través de la lógica. Abrulo, Calva, Homer, Perijau. Ahí fue que le dijeron, este análisis no es correcto, no es lógico. Es verdad que la penalidad de Pesaj es mayor, pero la ofrenda diaria tiene su severidad. La exigió que se la traiga diariamente y que sea toda para Boreolam. Por eso les permitió que desplace el Shabbat. No la de Pesaj, que como dijimos, es una vez al año y para el consumo de las personas. La lógica no me lleva. Ahí fue que Hillel dijo, tienen razón. Igualmente, hay una Gezerá Shabbat que yo recibí de mis maestros, acá dicen su fecha, acá dicen su fecha, se puede la ofrenda diaria, se puede también entonces la ofrenda de Pesaj.